Hoy, como les decía al comienzo, vamos a adelantar sección de todos los viernes porque esta semana tendremos semana especial de feria, así que vamos a retomar hoy martes la sección de los viernes con nuestro amigo Marco Antonio Cordero, porque siempre nos gusta tenerlo en el programa, porque siempre nos da consejos muy interesantes. Además, me consta que la semana pasada el tema tuvo gran éxito, gran repercusión. Muy buenas, Marco, bienvenido. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, vamos a seguir hablando, como te decía, de temas muy interesantes, porque si la semana pasada el tema dio para hablar muchísimo, yo creo que hoy también, también está la cosa ahí, porque vamos a hablar de las discusiones en escalada, que ahora me vas a explicar qué es eso de las discusiones en escalada. Vamos a hablar de cómo se producen y algunas estrategias, ¿no?, para detenerlas. Así que, antes que nada, te voy a preguntar y me vas a contar ¿cuáles son los motivos por los que solemos discutir? Marco, ¿tú qué crees? Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño sketch, ¿no? Que dice, imaginaros dos personas, ¿no? Y una le dice al otro, si algo te molesta, deberías de decirlo, y no deberías de estar así con esa cara de perro. Y le dice el otro, ¿y tú? ¿Te has mirado acaso en el espejo? ¿Tú también tienes muy mala cara? Y no invitas a nada y, sobre todo, no invitas a hablar civilizadamente. Y así empezamos con un tira y afloja y podemos empezar con esa escalada que puede volverse muy peligrosa. Entonces, hay que tener en cuenta que la complementariedad hace posible el equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para que las relaciones funcionen, tiene que haber pues esa complementariedad, ¿no? Ese equilibrio. Es necesario que haya una vinculación complementaria. Dicho de otras palabras, hay que establecer una relación en que una persona explica y la otra escucha activamente. No oye, sino que escucha activamente. Y escuchar para entender y no escuchar para responder, ¿vale? Tiene que haber alguien que manda en un primer momento y otro que obedece, alguien que pregunta y alguien que responde. En estas relaciones la dinámica no debe de ser fija, puesto que el que pregunta luego tiene que responder y el que responde luego tiene que preguntar. Entonces, todo esto tiene que fluctuar. ¿Para qué? Para que la comunicación sea funcional y saludable. El equilibrio, pues el equilibrio también se puede observar en determinadas funciones y sobre todo en los determinados roles a nivel de comunicación y a nivel de sociabilización. Un jefe y un empleado, un padre y un hijo, un director y un asistente, un profesor y un estudiante. Los juegos de poder o estos juegos de poder siempre hacen referencia a esa vieja inventada dialéctica del amo y el esclavo a la que en su momento aludió Hegel, ¿vale? Esto es así que ambos se complementan y ambos se necesitan. Vale. Esto es un patrimonio de juego interactivo. Esta estructura aparece siempre fundada bajo el sometedor y el sometido, el dominador y el dominado, el directivo y el sumiso, el activo y el pasivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto no se produce en las relaciones humanas, ¿vale? Cuando esta articulación, cuando este binomio no se produce, pues los interlocutores se simetrizan y se hallan en igualdad de poderes, ¿vale? Y ahí es donde entramos en el conflicto. Ahí es donde las dos personas quieren mandar a la vez, o los dos quieren tener la razón, o los dos se disputan, dos o más, ¿no? Se disputan esa verdad o ese punto de vista, llevarlo a su terreno y ganar al otro y quedar por encima. Cuando esto se produce, pues se transforma en una lucha de poder y de dominio por intentar dominar al otro interlocutor. Pues aquí entramos en una escalada, una discusión en escalada. Bien, o sea que realmente eso es la discusión en escalada, ¿no? Cuando las dos personas tienen el mismo poder, podemos decir, ¿no? O se encuentran en la misma situación, ¿no? Y chocan. Exacto. Llamémosle interjuego relacional, hace que las personas se coloquen en igualdad, o sea, que se simetricen en las relaciones y se anule eso que hablamos al principio de la complementariedad, ¿vale? Que posibilita ese equilibrio en la comunicación. Vale. En la misma posición empiezan los choques. Claro.
Bueno, dicen que los polos opuestos se atraen y los iguales chocan, ¿no? Eso dicen. Sí, pero eso, los polos opuestos se atraen, eso es los imanes. Pero imagínate, ¿sabes? En la comunicación, en la sociabilización, etcétera, etcétera. Eso es muy relativo y es un tema muy controvertido que habría que tener muy en cuenta. Oye, mira, me has dado ahí una Ahí idea tenemos para otro. un tema Ahí para, tenemos otro. para próxima semana. Ya tenemos otro. La polarización realmente hace que nos atraigamos. Ya veremos Vale. cómo lo gestionamos. Lo tendremos Sí. en cuenta, estaremos pendientes. Bueno, Marco, entonces, una vez que ya sabemos que es la discusión en escalada, ¿cómo podemos llegar a esa complementariedad? ¿Qué estrategias nos puedes dar para poder encontrar ese equilibrio? Bueno, mira, aquí vamos a hablar ahora un poco de la forma de violencia que se produce dentro de la escalada para que sepamos reconocerlo, ¿no? Vale. La escalada sería trepar, o más bien trepar más alto que el compañero o que la otra persona o que el otro interlocutor, ¿vale? Sin llegar a jugar limpiamente. Estos juegos tienen que ver sobre todo con la descalificación, con la denigración del otro, con la envidia, el intento de destruirlo, el intento de dejar sin argumento, jugando o utilizando estrategias poco o incorrectas, poco correctas o incorrectas, ¿vale? Es un efecto, digamos, podemos decir que es un efecto arrollador, efecto bola de nieve, ¿no? Que Vale. se agiganta en la medida que los integrantes están ahí o continúan con esa contienda, intercambiando agresiones, descalificaciones, etcétera, etcétera. Aquí lo que se hace es que se intenta golpear al otro en el talón de Aquiles. Se buscan pues los puntos flojos, Claro. y al final lo que empezamos es a hacer muchísimo daño y a generar pues conflictos aún mayores, inclusive heridas que pueden perpetuarse en el tiempo. Y lo que a lo mejor se inicia como un punto de vista diferente dentro de un tema concreto, pues al final termina generando un conflicto de intereses porque cada uno lo lleva a su terreno, Aparece, entra aquí, aparece, Bien. yo tengo que llevar la razón, 5 cosas en las que estamos de acuerdo, todo es correcto, pero hay 4 cosas en las que sí y una en la que no, tú eres mi enemigo. Funciona Vale. así. Entonces ya entramos en vencedores y vencidos. Y ahí es cuando empezamos a tener ya problemitas más importantes y más interesantes. Uno empieza a sentir o a creer o a pensar a través del terrorista que empieza a perder terreno personal, el vencido también empieza a angustiarse, esa angustia se traduce en bronca más potente todavía, etcétera, etcétera. Entonces, ni vencedores ni vencidos, ganar, ganar. Y hay que tener en cuenta que está mi verdad, tu verdad y la verdad. Claro. Entonces, como decía aquel anciano japonés, ¿no? Que fueron a buscar a Japón al hombre más longevo del mundo, unos investigadores, para saber qué es lo que pasaba allí, en aquella zona. Y encontraron al hombre más longevo y le preguntaron: señor, queremos saber cuál es el secreto de su longevidad. Y este dijo: es muy sencillo, no llevarle nunca la contraria a nadie. Y uno de los investigadores saltó así muy repentino y dijo: pero eso no es posible. Y dijo este hombre tan anciano: es verdad, eso no es posible. Y se quedó tranquilo y relajado. Claro. Pues eso, llevándolo a la práctica, es maravilloso. Bien, bien, buen consejo, Marco, porque en Claro. cada discusión nos sale una arruga más. Eso sí es verdad. Ahí está. Y hay que tener la cara tersa Sí. e iluminada, ¿no? Cierto. Eso es esencial. Bueno, eso pues, es esencial. ahora sí, dame estrategias para todos los que nos están viendo para poder llegar a ese equilibrio y no comenzar con esas discusiones en escalada. Vale, pues vamos a ir a esas pequeñitas claves para encontrar esa complementariedad que hablábamos al principio, ¿vale? ¿Cómo alcanzamos la complementariedad? ¿Qué hacemos para lograr ese equilibrio y eliminar esas luchas de poder que tan desgastantes y que tan vacío se queda uno cuando está metido de lleno en ese tipo de historias, ¿no? Bueno, pues una de ellas puede ser, por ejemplo, hacer cambios. No se trata
de aquello de que si yo cambio, si tú cambias. Vale. No, vamos a ver. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, que para que tu mundo cambie, ya lo dijo Diane Wire, este famoso autor de inteligencia emocional, muy famoso y muy efectivo y eficaz. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, no esperes que el otro cambie para que se produzca una modificación en la situación, en la circunstancia o en tu vida. Sé proactivo e inicia tú ese cambio, ¿vale? Eso, el no hacerlo a nivel de discusión, ¿vale? El no modificar, más que cambiar, modificar la actitud, modificar la posición, modificar el enfoque, eso nos puede ayudar muchísimo a disminuir ese proceso de rivalidad de ese momento. Bien. Ese puede ser uno. Hacer cambios o modificaciones, ser nosotros mismos los proactivos para modificar la posición y cambiar el enfoque o modificar el enfoque. Promover el diálogo, eso es fundamental. Se trata de colocar alguna pauta complementaria para romper esa escalada. O sea, ¿cómo se diría? Algo que descoloque, ¿no? Algo que sea repentino y que haga que la otra persona se pare en seco, Vale. ¿no? Es algo así, ¿vale? Y podemos hacerlo promoviendo el diálogo, generar o preguntar algo que no tenga nada que ver con lo que se está hablando. Eso puede hacer que ese momento de efusividad y de ensañamiento se reduzca, ¿no? O incluso incluir o meter una cuñita cuando al otro nos está explicando algo y en vez de defendernos, pues, oye, pues lo voy a pensar. El otro de repente se puede quedar descolocado porque a su vista, ¿vale? Ya no va a tener argumentos para seguir discutiendo sobre ese tema. En el momento que metemos oye, pues lo voy a pensar, ¿vale? Fundamental, controlar la ira o canalizarla. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Pues ahí nos podemos quitar de en medio, podemos meter, pues, discúlpame, ahora mismo no creo que sea el momento de hablar sobre este tema. Oye, mira, vamos a salir un momentito y vamos a cambiar de aire a ver si nos tranquilizamos un poco. Intentar, pues, hacer ahí un pequeño paréntesis para reducir esos niveles de tensión, ¿no? Apaciguar ese fuego interno que está en ese momento tan elevado. Otro sería, oye, posponer la discusión, posponer esa conversación, posponer esa confrontación. Oye, mira, vamos a hablar más tarde o mejor no hablamos ahora porque vamos a terminar generando un conflicto mayor de lo que esta conversación nos tiene ahora mismo o nos está sometiendo o en la que nos estemos sometiendo ahora mismo o argumentando, pues, yo qué sé, meter alguna mentirijilla piadosa. Oye, mira, ahora mismo me duele la cabeza y no me encuentro bien. Vosotras las mujeres sois especialistas en eso. Vaya. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. ¿Vale? Otra cuñita sería, otro factor importante a tener en cuenta, comprender que uno no es dueño de la verdad. ¿Sabes? Vamos a pararnos. Y está, como decía antes, mi verdad, tu verdad, la verdad y la verdad de cada uno de los que pueden estar visualizando esto, ¿no? Luego, vamos a centrarnos en lo positivo y vamos a dejar de enfocarnos en lo negativo. Vamos a dejar la crítica y vamos a dejar la descalificación. Vamos a centrarnos en las cosas que podemos solucionar o vamos a buscar opciones que generen un sumar o por lo menos un no restar. Sumar o quedarnos igual. Claro. Sería importante. Y sobre todo, escuchar y preguntar. Eso es esencial. Muchas veces damos cosas por hecho desde nuestro punto de vista o desde nuestro sistema de creencias y el otro piensa o cree o lo vive de manera totalmente diferente. Por eso es fundamental y esencial escuchar y preguntar. Pues sí, la verdad es que sí, ponerse en el lugar del otro también es como tú dices, es muy importante. Marco, muchísimas gracias siempre, siempre, siempre por tus consejos y por todo lo que nos cuentas y nos dices y de aclararnos tantas ideas. Muchas gracias, te vemos la semanita que viene, un beso.
Por supuesto que sí, que lo paséis bien en esta Feria de la Manzanilla. Me quedo con ganas. El año que viene me tenéis que invitar sí o sí, ¿eh? Por supuesto que sí. El año que viene que esperemos que haya feria de verdad. Claro que sí. Seguro que sí, seguro que la va a haber. Claro que sí. Muy bien, muchas Un beso, gracias. gracias a Hasta ti. luego, buena Adiós. semana, chao.